El Señor Jesús vino a librarnos de todo pecado y ahora somos libres a través de su sacrificio. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradezco por este día que tú nos das. Te doy toda la gloria, toda la honra y la alabanza que te corresponde. Te pido, Señor, que el poder de tu Espíritu Santo esté reposando sobre cada uno de nosotros, dándonos esa unción que necesitamos para escudriñar tu palabra, para que esta palabra que tú nos vas a dar en esta noche sirva de ayuda para que nosotros también podamos vivir tal como Cristo vivió. Te agradezco por todos tus favores y beneficios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Efesios, capítulo número 4, y vamos a leer versículo 1 al 7. Efesios 4, del 1 al 7, dice: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. En el capítulo número 5, versículo 1 también nos dice: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Liberación es el hecho de poner libre a algo o a alguien, y esto implica el rompimiento de las ataduras corporales y espirituales que le impiden a cualquier individuo, animal o fenómeno natural la oportunidad de evolucionar o desenvolverse en su totalidad. Es la acción y efecto de obtener la libertad de alguna forma. Implica la supresión de alguna atadura u opresión. En la Biblia, Cristo Jesús se nos presenta como el libertador, el que libera al hombre del pecado, raíz última de toda ruptura de amistad, de toda injusticia y opresión, y lo hace auténticamente libre, es decir, que aprendemos a vivir en comunión con Él. Es muy importante que nosotros entendamos que antes nosotros, sin darnos cuenta, estábamos y éramos esclavos del pecado, esclavos de tanto vicio. La gente es adicta a muchas cosas y eso forma una cadena que no se lo mira, pero que parecería que eso nos jala a hacer repetidamente esa acción. Pero el Señor Jesús vino a liberarnos completamente, a que aprendamos a ser libres. Y una vez que nosotros somos libres, también tenemos que imitarle al Señor, porque dice: sed imitadores de Dios como hijos amados. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Es también liberar a otras personas por medio de la oración, por medio de la intercesión, por medio del perdón. Y lo que leímos al comienzo, Pablo está escribiendo y dice que él está preso en el Señor. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Por qué uno no puede juzgar a otra persona su estilo de vida, su modo de ser? Nosotros tenemos que recordar de dónde el Señor nos sacó, quiénes éramos. En otras palabras podemos decir, no éramos perita en dulce. Y el Señor nos dio la libertad. Y eso ahora nos impulsa a orar, a interceder por otros. Y en la palabra del Señor, en el libro justamente de Esther, encontramos a una mujer que se levanta en medio del peligro para orar, para interceder y ser
la cabeza que está guiando para que Dios intervenga de una manera poderosa. En el libro de Esther, capítulo número 4, vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor ahí. Gloria a Dios. No dirás, se le perdió al pastor Oscar el libro de Esther. No, yo sé dónde está, pero lo importante es que nosotros, mientras le busco, el Señor nos ayuda cada día a vivir para Él. Y cuando estamos viendo que Esther se llenó de valentía para interceder delante del Señor, Dios le dio una victoria tan hermosa. Vamos a ver aquí después de Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, aquí encontramos Esther. En Esther capítulo número 4, el versículo número 10 al 17, nos dice lo siguiente. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entre en el patio interior para ver al rey, sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel que a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiese a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora ha llegado al reino. Y Esther dijo que respondiese a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días. Noche y día yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. El rey Asuero firmó una ley para que en cierto día todos los judíos sean muertos, y que todos los bienes y posesiones sea por aquellos los que los mataron. Iba a haber una mortandad, pero terrible, tremenda. En otras palabras, todos los judíos iban a ser exterminados. Ahí es donde que Mardoqueo, cuando se enteró de este edicto, inmediatamente se comunicó con Esther y le pidió que intercediera delante del rey. Pero ella sabía bien las leyes y le dice que no podía entrar a ver al rey. Si el rey no le llamaba, ella no podía entrar. Pero dice: voy a correr el riesgo, lo que voy a hacer es, voy a ayunar, voy a orar, le voy a pedir a Dios que Él me ayude, y voy a entrar sin que el rey me llame. Y si me muero, que me muera. Esther se levantó y oró, y comenzó a interceder por su pueblo. Y nosotros tenemos que imitarle al Señor Jesús también, orando, pidiéndole al Señor que le libere a tanta gente que están ahora esclavos del pecado, del vicio. Usted dirá: pero a veces yo no tengo motivos de oración. Pues ya hay un motivo: orar por aquellos que están presos. No necesariamente físicamente, sino espiritualmente. Y si usted ve en la calle cantidad de gente que va sin rumbo fijo,
Va para arriba, va para abajo, va al este, al oeste, al norte y al sur. No sabe a dónde dirigirse. Necesitan una guianza, necesitan luz, necesitan tener un objetivo en la vida. Y para eso el Señor nos levanta a nosotros, para orar, para interceder, para levantarnos y liberar. Qué hermoso es saber que esta mujer se llenó de valentía. Y le dice, ¿no? Que si me pasa lo que me pase, no hay problema. Y le dice, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días. Noche y día yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Y lógico, leyendo toda la historia del libro de Esther, uno se da cuenta cómo Dios intervino. Dios le dio la gracia a la reina para que el rey extendiera su cetro y ella pudiera hablar con confianza. Usted sabe, y aquí sería bueno que usted lea todo este libro, no es tan grande para poder leer rápidamente, en menos de una media hora quizás puede leerlo, pero se da cuenta que el Señor le usó a esta mujer para interceder por todo el pueblo, porque inmediatamente cuando el rey supo como Amán le estaba tratando de, ¿cómo decirle?, de hacer que todos los judíos le caigan mal, porque Mardoqueo le caía mal a Amán. Entonces él hizo todos los planes para que el rey firme este edicto. Y cuando el rey se enteró a través de la reina Esther de este edicto, dijo, yo ya no puedo hacer nada, pero lo que voy a hacer es, voy a dar otro edicto para que los judíos se armen y se preparen y peleen y se defiendan. Y Dios les dio una victoria muy grande y especial. Que Dios nos ayude a orar, a interceder, a liberar a toda esa gente. Lógico, nosotros no somos los que liberamos, es Dios el que libera. Pero nosotros le vamos a pedir al Señor que obre, que libere. ¿Cuánta gente, le repito, viven en una esclavitud y hay ocasiones que ni siquiera se dan cuenta? Y tenemos que orar y pedirle a Dios que el Señor les libere. En el libro de Salmo, en los Salmos, vayamos a leer el 79, Salmo 79, y leamos del versículo número 5 hasta el 13. Y aquí vemos una súplica de liberación. Salmo 79, 5 dice, ¿hasta cuándo, Jehová, estarás airado para siempre? ¿Arderá como fuego tu celo? Derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen y sobre los reinos que no invocan tu nombre, porque han consumido a Jacob y su morada han asolado. No recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. Vengan pronto tus misericordias a encontrarnos, porque estamos muy abatidos. Ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Porque dirán las gentes, ¿dónde está su Dios? Sea notoria en las gentes delante de nuestros ojos la venganza de la sangre de tus siervos que fue derramada. Llegue ante ti el gemido de los presos, conforme a la grandeza de tu brazo, preserva a los sentenciados a muerte. Y devuelve a nuestros vecinos en sus senos 7 tantos. De su infamia con que te hayan deshonrado, oh Jehová. Y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre. De generación en generación cantaremos tus alabanzas. Qué lindo es estar delante del Señor, suplicándolo, pidiéndole que nos libere y que libere a los demás también. En el libro de Éxodo encontramos una partecita donde dice que el pueblo de Dios estaba tan
sumido en la servidumbre, en la esclavitud, que comenzaron a orar y a pedirle al Señor. Y dice que Dios escuchó desde el cielo las oraciones, y de ahí es donde que les llamó a Moisés para que él vaya y liberte al pueblo. Dios iba a obrar a través de Moisés para liberar a su pueblo. Y qué lindos episodios, qué hermosa historia que encontramos en el libro de Éxodo, cómo Dios estaba con su pueblo, liberándoles, quitándoles todo yugo de esclavitud. Y por eso nosotros podemos estar contentos, felices, agradecidos con el Señor también, porque el Señor a nosotros nos liberó. Y tenemos que, le repito, interceder por los demás. Hay tanta gente que necesita una oración. Y a veces nosotros no sabemos qué situación está atravesando, pero nosotros tenemos que orar. Recuerde que la oración es el primer recurso que nosotros tenemos, no el último. No cuando ya falla todo, ahí sí oramos, no. La oración debe ser lo primero. Y tenemos que usar esta arma espiritual como Dios nos ha mandado a usarla. Y podemos suplicarle al Señor. El Señor va a escuchar nuestras peticiones, si de corazón sincero y de corazón honesto. Imagínese qué hermoso. El Señor se va a agradar cuando le va a escuchar su oración, que no está pidiendo nada para usted, sino que está orando por otras personas, está intercediendo por otras personas. Y el Señor, pues, libera a la gente. Aquí en el Salmo 81, versículo 1 también nos dice, al 7, cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra. Al Dios de Jacob aclamad con júbilo. Entonad canción y teñid el pandero, el arpa deliciosa y el salterio. Tocad la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. Porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob. Lo constituyó como testimonio José cuando salió por la tierra de Egipto. Oí lenguaje que no entendía, aparté su hombro de debajo de la carga, sus manos fueron descargadas de los cestos. En la calamidad clamaste y yo te libré. Te respondí en lo secreto del trueno. Te probé junto a las aguas de Meriba. Cómo Dios estaba justamente para interceder por su pueblo. De cuántos peligros del Señor les liberó. Cómo el Señor les bendijo en el desierto, dándoles maná todos los días, agua todos los días. Y cuando ellos querían comer carne, les dio carne también. Nuestro Dios de veras es un Dios hermoso, un Dios proveedor, un Dios de misericordia, un Dios de amor. ¿Y cómo no va a interceder usted delante de ese Señor grande y pedirle que el Señor libere a sus hermanos, a sus hermanas, que libere a sus conocidos, a sus familiares que no le conocen al Señor? Nosotros no podemos desmayar en este intento. Tenemos que orar, tenemos que interceder y tenemos que ser parte de esta liberación. No para que nos echen flores a nosotros, no, porque el único que se merece es nuestro Dios. A Él siempre le daremos toda la gloria, todo el honor y toda la alabanza. Por eso el Señor Jesús vino aquí a la tierra justamente para eso, para liberar al oprimido, para darles buenas noticias a toda la gente. Y eso es lo que nosotros tenemos siempre que tener en mente, que debemos dar palabra de confianza y de esperanza a la gente. Sí es bueno recordarles que hay un lugar de castigo. Sí es bueno recordarles que aquel que se descuida va a quedarse aquí en la tierra y posiblemente va a perder la oportunidad de estar en el cielo. Pero lo más importante es que la gente entienda que el Señor Jesús vino a darnos libertad. Por eso el Señor mismo dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y nosotros hemos conocido la verdad nos hizo libres y ya no estamos sujetos a ningún yugo.
Y ahora estamos viviendo intensamente para el Señor, pero nuestra tarea ahora como discípulos del Señor es orar, es interceder por otras personas y pedirle al Señor que Él obre, que Él les libere. En el Evangelio de Lucas, capítulo número 4, versículo número 16, dice: vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos que estaban en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Qué preciosa declaración que el Señor Jesús hace. Que el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Eso es muy importante. Todos nosotros que exponemos la palabra del Señor, debemos darles una palabra de fe, una palabra de confianza, una palabra de esperanza, para darles buenas nuevas a los pobres. Aquí no eran necesariamente los pobres que no tenían nada económicamente hablando. Está aquí hablando de los pobres que son pobres en espíritu, que no tienen confianza, que no tienen esperanza, que no han escuchado estas buenas nuevas de salvación. Claro, hay que condenar el pecado, les repito, pero hay que darles palabra de confianza, que crean en ese Dios todopoderoso, que confíen en Él, que le amen intensamente. Y poco a poco se van a dar cuenta que Dios nos da una vida llena de victoria tras victoria. Que más vino el Señor, me envió a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Cuánta gente anda lleno de penas, lleno de tristezas, de agonía en sus corazones por ciertas cosas que le dijeron, por ciertas cosas que le hicieron, y viven cautivos en estas cosas? Y qué bueno, dice: el Señor me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos. ¿Cuánta gente está cautivo en sus vicios, les repito, en sus cosas de la vida? Pero el Señor Jesús vino a darnos libertad. El Señor Jesús vino a poner su vida, su cuerpo ahí en la cruz del Calvario para darnos libertad completa. Él vino a predicar este mensaje precioso. Y nosotros tenemos que imitarle al Señor también en sus pisadas. Y tenemos la oportunidad también de pedirle a Dios y orar delante del Señor para que Dios intervenga dándoles libertad. Especialmente, imagínense, quebrantados de corazón. Gente, como se dice vulgarmente, ni les calienta el sol, porque viven en sus angustias, viven en sus tristezas, viven en su ayer, viven en su pasado. Pero es tiempo que nosotros oremos, es tiempo que le pidamos al Señor, que el Señor les libere y que sane sus corazones. Y también viene a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. ¿Cuántos de nosotros estábamos ciegos espiritualmente? Y andábamos dando tumbos de un lado para el otro, sin tener aspiraciones,
Lógico, teníamos sueños de lograr ciertas cosas en el ámbito material. Y eso era lo que nos guiaba, pero de lo espiritual nada. Nosotros ni siquiera teníamos el anhelo o el deseo de conocer muchas cosas o de saber cosas espirituales. Pero el Señor Jesús vino justamente a darnos libertad y abrir nuestros ojos para que podamos ver la luz admirable que es Él. ¿Cuánta falta hace que la gente vea la luz? Mi corazón se llena de angustia y de tristeza cuando yo tengo la oportunidad de mirar ahí en la pantalla cómo multitudes están adorando a imágenes, a ídolos, están desviados en otras cosas, están sumergidos en el vicio, en las drogas, en el alcohol, en el sexo ilícito, en hacer muchas cosas malas porque eso como que con eso se sienten felices y contentos. Pero el Señor nos dio la facultad de interceder por ellos, de orar por ellos y también, ¿por qué no?, conversar con ellos. Será difícil para que vengan al Señor, si lo va a hacer, porque tienen que renunciar a todo. Pero el Señor les va a dar la oportunidad que todos sus pecados sean perdonados, que eso es lo más importante. Y vino a poner en libertad a los oprimidos. Qué triste es cuando la gente está oprimida. Imagínense, oprimidos por el pasado, oprimidos por el ayer, por esas cosas que realizaron. ¿Y qué es lo que vino a hacer el Señor? A predicar el año agradable del Señor. Gloria a Dios por todas estas cosas. Y nosotros podemos ser parte del plan del Señor, orando y también liberando a otras personas. Liberando y quitando a la gente del poder de las tinieblas. Vamos al libro de Colosenses, capítulo número 1, y leamos desde el versículo número 9. Por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo delante, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Señor nos sacó de las tinieblas y nos puso en su luz admirable. Y gozamos y disfrutamos de vida nueva. Y esta vida nueva también tenemos que pasarla a otro, pasar a otra. Tanta gente que necesita palabra de fe, palabra de esperanza. Usted tiene que ser parte del mover del Señor. Porque hay esperanza de liberación. Podemos ver esto en 2 de Timoteo, capítulo número 4. Y leamos del versículo número 6 al 8. Pablo escribe, dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Versículo 16 dice, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les he tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuesen cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fue librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nosotros tenemos confianza en el Señor, esperanza en el Señor, y un día estaremos con Él por toda la eternidad. Sea parte del mover de Dios.
¿Qué le está impidiendo? Simplemente su propia voluntad. Usted dígale, Señor, de aquí en adelante quiero ser un intercesor, quiero ser parte del mover tuyo, quiero ponerme también como en la fila para ser tu servidor. Recuerde que la historia de Moisés e Israel nos da un claro ejemplo de cómo fueron liberados. Describe la esclavitud a la que se enfrentaban, y no solo ellos, sino todo ser humano, a causa del pecado. También describe la libertad que Dios ofrece por medio de Cristo a todos los pecadores. Tenemos que dar a conocer a los que no son salvos la libertad que les está ofreciendo Cristo Jesús. Toda persona que no sea salva necesita comprender que la libertad espiritual se obtiene solo por medio de Cristo. Recuerde, solo por medio de Cristo. No se puede venir por otra vía. Así es que lo más importante es que usted se consagre al Señor, se entregue completamente a Dios y sea parte del mover del Señor. Hoy más que nunca, el Señor anda buscando gente que se ponga a interceder por otras personas. Dios quiere libertad a todo ser humano. Quiere darles libertad para que disfruten el paso por este mundo. Así es que no se olvide, pídele al Señor fuerza y fortaleza, pídale al Espíritu Santo unción para que usted sea parte del mover del Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy las gracias porque tú nos das la oportunidad de ser parte de tu plan especial y maravilloso. Te pido que tú siempre nos ayudes a interceder por otras personas, que no estemos solo contentos con que ya nosotros somos salvos, que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, sino que nosotros seamos parte de tu plan, de tu trabajo, de tu esfuerzo, de tu dedicación. Ayúdanos cada día, Señor, a interceder por otras personas para que ellos también vengan a ser libres. Ayúdanos, Señor, a darte todo el honor que te corresponde y ser parte del plan maravilloso que tú nos das. Te adoraré con todo mi corazón y te daré las gracias por todo lo que tú vas a hacer de aquí en adelante. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y recuerde, si tiene algún comentario, puede hacerlo ahí mismo abajo. Por favor, comparta este video con otras personas, con sus compañeros de trabajo, con sus amigos. Es importante que escuchen que a los que no tienen a Cristo Jesús están esclavos del pecado, que solamente Cristo les puede libertar. Así es que no se olvide ser parte del plan del Señor usted también. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios le bendiga. Hasta la próxima.